Hay un error emocional que las personas tóxicas usan para destruirte. Y lo peor es que casi todos caemos en él creyendo que estamos haciendo lo correcto. Creemos que si explicamos bien nuestra intención, si aclaramos el malentendido, si demostramos que somos razonables, todo se va a arreglar. Pero en ciertos entornos eso no arregla nada. En realidad hace algo mucho peor. Les entrega exactamente la herramienta que necesitan para seguir usándote. Porque hay una regla silenciosa en ambientes tóxicos que casi nadie te dice. En esos lugares no gana quien tiene razón. Gana quien logra que el otro se justifique emocionalmente. Y cuando empiezas a justificarte, el juego ya está perdido. Si alguna vez sentiste que mientras más explicabas tu posición, más te hundías, suscríbete, porque en este canal hablamos exactamente de estas jugadas que casi nadie te explica. Ahora piensa en una escena muy simple. Una reunión, mesa larga, 3 personas hablando, alguien menciona un error y de pronto tu nombre aparece en la conversación. No es una acusación directa, es algo más ambiguo. Algo como, bueno, quizá hubo un pequeño descuido, nada más. Pero todos miran hacia ti y en ese momento ocurre el error emocional que los tóxicos están esperando. Sientes la necesidad de explicarte, empiezas a hablar. Aclara esto, aclara aquello. Intentas demostrar que no fue así, que el contexto era otro, que hubo un malentendido. Pero mientras hablas, algo curioso empieza a ocurrir en la mesa. La persona que insinuó el problema se recuesta un poco en la silla. No discute, no confronta, solo observa, porque ya consiguió exactamente lo que quería. Te puso en modo defensa, y cuando una persona entra en modo defensa pasan 3 cosas al mismo tiempo. Primero, empieza a revelar más información de la necesaria. Segundo, pierde autoridad en la conversación. Y tercero, confirma que la acusación tenía peso suficiente como para afectarlo. Es un truco viejo, pero sigue funcionando todos los días, y casi nadie lo detecta. Si alguna vez viviste una situación así en el trabajo, escribe "lo vi" en los comentarios. Vas a descubrir que esta escena se repite mucho más de lo que parece, porque el verdadero objetivo nunca fue aclarar nada. El objetivo era provocar tu reacción emocional. Las personas tóxicas no buscan justicia, buscan movimiento, quieren que te muevas, que hables, que te expliques, que te desgastes, y lo hacen con una herramienta muy precisa: la ambigüedad. Nunca dicen, esto fue tu culpa. Dicen cosas como, tal vez faltó un poco de coordinación, quizá hubo un pequeño detalle, puede que algo se haya pasado por alto. ¿Notas el truco? No es una acusación, es una insinuación, y una insinuación tiene una ventaja enorme para quien la usa. Te obliga a completar el ataque tú mismo. Tú te explicas, tú te justificas, tú amplías el tema, tú entregas la energía emocional. Y mientras eso ocurre, la persona que inició todo permanece tranquila, observando cómo te desgastas solo. Pero aquí es donde la cosa se vuelve aún más peligrosa, porque ese primer momento en la mesa no es el verdadero problema. El verdadero problema ocurre después, cuando sales de la reunión, cuando sigues pensando en lo que pasó, cuando te preguntas, ¿habré dicho demasiado? ¿Debí explicarlo mejor? ¿Se habrán quedado con mala impresión? Y sin darte cuenta, el juego continúa, pero ahora dentro de tu cabeza. Las personas tóxicas entienden algo que muchos profesionales todavía no han aprendido. La mejor forma de debilitar a alguien no es atacarlo, es hacer que se ataque solo, que dude, que revise cada palabra, que intente corregir una percepción que nunca fue un error, sino una jugada, porque mientras tú intentas reparar tu imagen, ellos ya están preparando la siguiente escena. Otra reunión, otro comentario ambiguo, otra insinuación pequeña y otra oportunidad para que vuelvas a caer en el mismo error emocional. Explicarte, justificarte, demostrar que eres razonable. Pero aquí es donde la perspectiva empieza a cambiar, porque cuando observas estas dinámicas con un poco de distancia, aparece una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si no jugaras ese juego? ¿Qué pasaría si en la próxima insinuación simplemente no reaccionaras como esperan? Porque la mayoría de las personas cree que el peligro está en lo que otros dicen, pero los jugadores más experimentados saben algo distinto. El verdadero peligro está en cómo reaccionas cuando alguien intenta mover tus emociones. Y justo en ese punto aparece la primera grieta en el sistema, una grieta que casi nadie nota, pero que cambia completamente la dinámica del poder en una conversación.
Y es aquí donde empieza a revelarse la jugada completa. Hay un momento muy específico en estas dinámicas donde el poder cambia de manos, y casi nadie lo nota. Sucede cuando la insinuación aparece en la mesa, y tú no haces nada, ni te defiendes, ni te justificas, ni explicas, solo escuchas. Y luego dices algo simple: entiendo, nada más. Ese pequeño gesto crea algo que las personas tóxicas detestan profundamente: silencio. Porque su estrategia depende de una reacción muy concreta. Necesitan que entres en modo explicación. Necesitan que empieces a ordenar los hechos, aclarar el contexto, demostrar tu intención. Necesitan verte emocionalmente involucrado. Cuando eso no ocurre, el guión se rompe. La persona que lanzó la insinuación se queda sin la segunda parte de la jugada. Y es en ese momento cuando algo curioso empieza a pasar en la dinámica del grupo. Las miradas cambian, porque cuando alguien no se defiende de inmediato, el peso de la insinuación vuelve a caer sobre quien la hizo. Ahora la mesa entera observa algo distinto. No a alguien justificándose, sino a alguien que insinuó algo, sin tener nada sólido para sostenerlo. Y eso incomoda, mucho. Si alguna vez viste cómo una conversación cambia cuando alguien decide no reaccionar, suscríbete al canal. Aquí analizamos exactamente estas pequeñas jugadas que cambian la posición de poder sin hacer ruido. Pero antes de pensar que esto es fácil, hay que entender algo importante. El error emocional que los tóxicos usan para destruirte no es solo reaccionar, es querer reparar tu imagen inmediatamente. Esa urgencia por corregir la percepción, esa necesidad de demostrar que eres razonable, ese impulso de aclarar todo, ese impulso es el que usan en tu contra. Porque en ambientes competitivos hay una regla silenciosa que muy pocos profesionales comprenden. La percepción no se corrige hablando más. Se corrige moviendo el marco de la conversación. Y cuando entras en modo defensa, pierdes ese marco. La conversación deja de tratar sobre el problema y empieza a tratar sobre tu reacción. Esto se ve muy claro en otra escena común. Una conversación informal después de una reunión. Dos compañeros comentan algo como: bueno, parece que ese proyecto se complicó un poco. Nada más. No dicen tu nombre. No hacen una acusación directa. Pero el comentario flota en el ambiente. Y si estás cerca, lo escuchas. En ese momento aparece otra vez el mismo error emocional: interrumpir para aclarar. Bueno, en realidad no fue exactamente así. Lo que pasó fue que, déjame explicarte. Y justo ahí, sin darte cuenta, entraste otra vez al juego. Porque el comentario inicial no buscaba información, buscaba provocar tu corrección emocional. Las personas tóxicas usan estas microinsinuaciones como anzuelos. No atacan, lanzan pequeñas dudas y esperan a ver quién muerde. Y cuando alguien muerde el anzuelo, el sistema empieza a funcionar. Ahora la conversación gira alrededor de ti. Ahora tus palabras se analizan. Ahora cada explicación abre nuevas interpretaciones. Es una forma elegante de desgastar a alguien sin parecer agresivo. Por eso en ambientes tóxicos verás algo curioso. Las personas más manipuladoras casi nunca hacen acusaciones directas. Prefieren algo mucho más eficaz: la insinuación. Porque la insinuación tiene un efecto psicológico muy poderoso. Hace que la víctima se convierta en su propio acusador. Empieza a reconstruir la historia, a explicar detalles, a justificar decisiones. Y en ese proceso, sin querer, entrega piezas que luego pueden usarse en su contra. Si alguna vez te encontraste explicando demasiado en el trabajo, escribe "me pasó" en los comentarios. Porque cuando empiezas a observar estas dinámicas, descubres algo inquietante. Muchos conflictos laborales no nacen de errores reales, nacen de reacciones emocionales mal colocadas. Y aquí aparece una diferencia fundamental entre dos tipos de profesionales: los que reaccionan y los que observan. El que reacciona intenta corregir la percepción en el momento. El que observa entiende algo distinto. La percepción se administra con tiempo, no con impulso. Por eso las personas que dominan estos entornos hacen algo que parece contraintuitivo. Cuando aparece una insinuación, no corren a corregirla, la dejan respirar. Observan quién la repite, quién la amplifica, quién guarda silencio. Porque en esos pequeños movimientos aparece la verdadera estructura del grupo. Quién juega, quién sigue, quién simplemente observa. Y cuando entiendes esa estructura, aparece una ventaja que casi nadie utiliza: la capacidad de elegir cuándo responder, no reaccionar, responder. Y esa diferencia, aunque parece pequeña,
Cambia completamente el juego, porque una respuesta elegida tiene algo que una reacción nunca tiene: dirección. Pero aquí es donde aparece la parte más incómoda de todo este sistema, porque evitar el error emocional no es solo una cuestión de autocontrol, es una cuestión de arquitectura personal, de cómo administras tu energía mental todos los días, de cómo decides en qué batallas entras y en cuáles simplemente observas. Y cuando empiezas a construir esa arquitectura, algo curioso empieza a ocurrir. Las insinuaciones pierden efecto, las provocaciones pierden fuerza, y las personas que antes intentaban mover tus emociones empiezan a buscar objetivos más fáciles. Pero para que eso ocurra hay que desarrollar una disciplina que casi nadie practica. Una disciplina silenciosa que cambia completamente tu posición en cualquier ambiente competitivo. Y justo ahí es donde empieza la verdadera ventaja. Hay una disciplina muy simple que cambia completamente tu posición en ambientes tóxicos. Y curiosamente, casi nadie la practica, porque no parece poderosa, no suena heroica, no da la sensación de estar ganando, pero en realidad es una de las herramientas más eficaces para evitar el error emocional que las personas manipuladoras usan para desgastar a otros. La disciplina es esta: no responder en el mismo momento emocional en que alguien intenta provocarte. Parece obvio, pero si observas cualquier oficina, cualquier reunión, cualquier conversación tensa, verás exactamente lo contrario. La gente responde rápido, responde para corregir, responde para defenderse, responde para demostrar que tiene razón. Y justo ahí es donde el sistema vuelve a funcionar, porque la velocidad emocional es uno de los recursos favoritos de las personas tóxicas. Si logran que respondas rápido, respondes con menos cálculo. Si respondes con menos cálculo, entregas más información. Y si entregas más información, el juego se vuelve fácil para ellos. Por eso verás algo curioso en los profesionales que llevan muchos años navegando entornos competitivos. Hablan menos. Y cuando hablan, lo hacen después. No corrigen en el momento. No aclaran en caliente. No intentan reparar la percepción en el mismo segundo en que aparece el comentario. Dejan pasar el tiempo. Observan. Y luego deciden si vale la pena mover una pieza o no. Si alguna vez sentiste que una respuesta impulsiva en el trabajo terminó complicando más las cosas, suscríbete al canal. Aquí hablamos de cómo recuperar control cuando el entorno está lleno de estas dinámicas. Ahora volvamos a la escena de la reunión. Mesa larga. Comentarios ambiguos. Una insinuación flotando en el ambiente. La mayoría de las personas reacciona ahí mismo. Pero imagina que haces algo distinto. Escuchas. Tomas nota mental. Y no dices nada. La conversación sigue. El tema cambia. La reunión termina. Y ahora ocurre algo que casi nadie utiliza a su favor: el tiempo. Porque el tiempo hace algo que la reacción inmediata no permite. Revela patrones. Tal vez descubres que la insinuación se repite en otro contexto. Tal vez notas que siempre viene de la misma persona. Tal vez observas que otros comienzan a repetirla sin saber exactamente de dónde salió. Cuando ves ese patrón, la situación cambia completamente. Ahora ya no estás reaccionando a un comentario. Estás viendo una estrategia. Y cuando identificas la estrategia, aparece una ventaja que antes no existía: la capacidad de elegir dónde responder. No en el momento emocional, sino en el momento estructural. Por ejemplo, en lugar de corregir una insinuación en una reunión pública, decides abordar el tema en una conversación privada con la persona correcta. O decides introducir información clara en un informe formal. O simplemente haces visible el dato que neutraliza la insinuación, sin mencionar a nadie. Es una forma mucho más silenciosa de mover el tablero. Pero aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas no pueden hacer esto, no porque no lo entiendan, sino porque emocionalmente necesitan defenderse inmediatamente. Necesitan reparar la percepción. Necesitan demostrar que tienen razón. Ese impulso es exactamente lo que las personas manipuladoras utilizan. Porque cuando alguien depende emocionalmente de la aprobación del entorno, es fácil moverlo. Solo hay que insinuar algo. Nada más. El resto del trabajo lo hará la propia víctima intentando restaurar su imagen. Por eso el verdadero cambio no ocurre en la conversación. Ocurre en tu arquitectura personal, en la forma en que entrenas tu reacción diaria. Y aquí aparece una práctica simple que cambia mucho más de lo que parece. Durante los próximos días, observa algo muy concreto. Cada vez que alguien diga algo que toque tu reputación, o tu trabajo, o tu decisión, no respondas inmediatamente.
Respira, escucha y hazte una sola pregunta interna. ¿Responder ahora mejora mi posición o solo calma mi emoción? Esa pregunta parece pequeña, pero introduce algo poderoso en el sistema: distancia. Y cuando introduces distancia entre el estímulo y tu respuesta, algo empieza a cambiar. Las personas que intentan provocarte pierden el control del ritmo. La conversación deja de moverse al compás de sus insinuaciones. Ahora tú decides cuándo hablar, cuándo aclarar, cuándo ignorar. Y a veces la jugada más fuerte es simplemente no mover ninguna pieza, porque hay algo que muchos profesionales descubren demasiado tarde. No todos los comentarios necesitan respuesta. No todas las insinuaciones merecen corrección. Y no todas las provocaciones valen tu energía. Pero aquí aparece la última capa de este juego, la que casi nadie ve, porque incluso cuando empiezas a dominar tu reacción, todavía queda un riesgo silencioso, un riesgo que puede seguir debilitando tu posición sin que lo notes, un riesgo que no está en lo que dices, ni siquiera en lo que haces, está en algo mucho más profundo, la forma en que otros empiezan a interpretar tu silencio. Y entender esa parte es lo que separa a quien simplemente sobrevive de quien realmente aprende a jugar el sistema. Hay una última capa en todo este juego que muchos profesionales descubren demasiado tarde, porque cuando empiezas a controlar tu reacción, cuando dejas de justificarte, cuando ya no corres a explicar cada insinuación, algo curioso empieza a ocurrir. Tu silencio empieza a ser interpretado. Y dependiendo del entorno, esas interpretaciones pueden ir en dos direcciones muy distintas. En entornos sanos, el silencio suele interpretarse como seguridad, pero en ambientes tóxicos, el silencio a veces se interpreta como debilidad. Por eso algunas personas intentarán empujarte otra vez, un comentario más directo, una insinuación un poco más visible, un intento de provocar una reacción. Es su forma de comprobar si todavía pueden mover tus emociones. Y aquí es donde aparece la diferencia entre alguien que simplemente aguanta y alguien que realmente diseña su posición. Porque guardar silencio no significa desaparecer. Significa elegir cuándo y cómo aparecer. Ese es el punto que muchos confunden. Creen que no reaccionar significa quedarse quieto, pero en realidad es todo lo contrario. Significa moverte en el momento correcto. Imagina nuevamente la escena que vimos al inicio. La reunión. La insinuación. El comentario ambiguo. La primera vez decides no reaccionar. Observas. Dejas pasar el momento. Pero después ocurre algo distinto. Unos días más tarde, en otro contexto, aparece un informe. Datos claros, resultados visibles, información que deja muy poco espacio para insinuaciones. No atacas a nadie, no confrontas a nadie, simplemente haces visible la realidad. Y cuando la realidad aparece de forma estructural, muchas insinuaciones desaparecen solas. Este tipo de movimiento tiene algo que la reacción emocional nunca tiene: peso. Porque cuando alguien intenta defenderse en una conversación, el debate se vuelve personal. Pero cuando los hechos aparecen en el lugar correcto, el debate cambia de terreno. Ya no es una discusión, es un marco. Si este tipo de análisis te ayuda a ver dinámicas que antes parecían invisibles, suscríbete al canal. Aquí seguimos desarmando estos juegos que muchos viven todos los días sin entenderlos del todo. Ahora bien, aquí aparece la parte más importante de todo este tema: la arquitectura personal. Porque evitar el error emocional que los tóxicos usan para destruirte no depende de una sola conversación. Depende de una práctica constante, una disciplina diaria muy simple. La regla es esta: no defiendas tu reputación con palabras impulsivas. Constrúyela con evidencia acumulada. Eso cambia completamente el tablero. Cuando tu reputación depende de explicaciones, estás siempre reaccionando. Pero cuando depende de patrones visibles, de resultados repetidos, de decisiones consistentes, la conversación cambia. Las insinuaciones pierden fuerza, porque el entorno empieza a notar algo, que hay una diferencia entre ruido y estructura. Por eso la práctica diaria que cambia todo es más simple de lo que parece. Cada vez que enfrentes una insinuación o una provocación, sigue esta secuencia. Primero, no reacciones en caliente. Segundo, observa quién mueve la conversación. Tercero, decide si el tema merece una respuesta estructural o simplemente silencio. Con el tiempo, esta disciplina crea algo muy valioso: margen. Margen emocional, margen estratégico, margen de poder.
Y cuando alguien tiene margen, las provocaciones pierden eficacia. Las insinuaciones ya no generan movimiento inmediato. El ritmo del juego cambia. Pero aquí aparece la verdad que muchos tardan años en aceptar. Las personas tóxicas no destruyen a otros solo con ataques. Los destruyen usando sus propias emociones, provocando reacciones, activando impulsos, haciendo que otros luchen batallas mal elegidas. Por eso el error emocional que usan para destruirte es tan simple y tan común. Hacerte creer que debes defenderte inmediatamente. Y cuando rompes esa ilusión, algo cambia. Dejas de correr. Empiezas a observar. Empiezas a elegir. Y poco a poco descubres algo que casi nadie te enseñó cuando empezaste a trabajar. En muchos entornos profesionales, la persona más fuerte no es la que responde más rápido. Es la que decide cuándo vale la pena responder. Si este video te hizo ver algo que antes no habías notado, compártelo con alguien que esté navegando un ambiente complicado, porque entender estas dinámicas a tiempo puede ahorrar años de desgaste. Y recuerda esta regla, porque resume todo lo que acabamos de ver. Quien controla tus emociones, controla tu posición. Quien controla sus emociones, empieza a controlar el juego.